Hola a todas y a todos, mi nombre es Mariela Silva, soy ingeniera en alimentos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y hoy día voy a contarles un poco sobre etiquetado nutricional en los alimentos agropecuarios. Bueno, el etiquetado nutricional es un requisito legal para todas las personas que producen alimentos, la industria, los emprendedores. Sin embargo, igual es una herramienta de transparencia para los consumidores. Nosotros utilizamos el etiquetado nutricional para saber qué cosas estamos comprando, ¿cierto? Cuando vamos al supermercado vemos qué cantidad de proteínas, si tiene mucho aporte en sodio, si tiene mucha grasa saturada. Nosotros lo ocupamos como una herramienta, ¿cierto?, de decisión cuando queremos comprar algo. ¿Ya? Voy a contarles un poco algo de historia. Como parte del etiquetado nutricional, eh, si bien antes, en la época de los 60, previo a los 70, eh, no existía el boom de la industria alimentaria, por lo tanto, los alimentos mayoritariamente se producían en las casas, el consumo era familiar, no había una venta masiva de alimentos procesados. Sin embargo, ya cuando empezaron las grandes industrias a producir los alimentos, fue necesario generar o implementar un sistema que rija cómo estaban elaborados los alimentos. ¿Ya? En aquel entonces, bueno, Estados Unidos, Europa, Rusia, Japón fueron los propulsores de este tipo de iniciativas que permitieron tener un marco legal que los productores de alimentos puedan regirse bajo estas normativas, ¿cierto? Eh, bueno, previo a las décadas, posteriormente décadas después, fueron evolucionando estos tipos de etiquetado hasta en la actualidad, donde vemos sistemas de etiquetado frontal, en donde quizás es más fácil evidenciar si un alimento, entre comillas, es más saludable o no. Le digo entre comillas, más adelante vamos a conversar un poco de eso, eh, hasta llegar allá a ver cuando un alimento tiene un aporte de proteínas o de fibra que son beneficiosos para la salud, sin caer en mensajes engañosos, ¿cierto? Eso. Bueno, el etiquetado nació como una respuesta a estas necesidades de información clara para la salud pública. No es un adorno, no es solamente colocar algo por colocarlo, es transparencia, es una herramienta para el consumidor. ¿Ya? ¿Y por qué es importante etiquetar los alimentos? Bueno, el etiquetado nutricional funciona como una guía que contiene información sobre los ingredientes y la cantidad de los componentes nutricionales, de los macronutrientes como la proteína, la grasa y el aporte en caloría que esto nos entrega, ¿ya? Eh, Puede ser fundamental para elegir con precaución, como les comentaba, sobre todo para la gente que tiene enfermedades relacionadas a algún consumo de alimento o para personas deportistas que necesitan dietas más estrictas. Es relevante que tengamos esa información clara en el etiquetado nutricional, ¿cierto? Bueno, además de permitir comparar entre un alimento u otro, saber si yo estoy en búsqueda de un alimento con mayor contenido proteico, voy a leer el etiquetado, quizás con esta porción obtengo más aporte proteico que con esto, o viceversa, si a lo mejor quiero disminuir mi consumo en grasa, o quizás soy hipertenso y necesito disminuir mi consumo en sodio, voy a escoger barritas de cereales que tengan un menor contenido de sodio por porción o menor contenido de sodio por 100 gramos, eso igual lo vamos a conversar. Por lo tanto, es importante porque además de poder elegir con información, con números, protegemos a grupos vulnerables como niños, hipertensos, diabéticos, personas o deportistas que quieran tener una alimentación más informada. Además, para los alimentos agropecuarios, el que tenga un etiquetado nutricional es un aporte eh, con valor, o sea, agrega valor agregado a su producción. Un quesito que está hecho por algún emprendedor y que está etiquetado y tú sabes cuánto sodio, el aporte calórico que tiene ese quesito en relación a un queso que no tiene ninguna información, se diferencia. Hay un potencial de valor ahí en ese queso o ese producto que tiene su etiquetado y que cumple con las normativas, ¿cierto?
Tenemos diferentes tipos de etiquetados. Eh, Hay unos que son más complejos, como el etiquetado nutricional clásico, que es este panel de información que nosotros tenemos, que a veces lo encontramos en la parte posterior o al ladito, en la parte lateral. Este tipo de información nos entrega una lista de parámetros, por ejemplo, la porción. Aquí el productor de alimentos define cuál es la cantidad, cuál es la porción. Una cucharadita, esa cucharadita equivale a 10 gramos, o un cuarto de taza, un tres tercios de taza, equivale a tantos gramos. Siempre es súper importante colocar ahí el gramaje, lo que nosotros, a lo que equivale esa taza, esa cuchara, ¿cierto? Y además la cantidad de envases por porción. Eso es sumamente importante. Además nos entrega la energía, las proteínas, las grasas totales, los carbohidratos disponibles, sodio, eh, ahí por ahí hay personas que desglosan tienen un mayor desglose de los minerales, puede ser sodio, potasio, magnesio, calcio, va a depender ahí del tipo de alimento igual. Por ejemplo, un queso siempre es importante saber el aporte de calcio que tiene. En el caso, por ejemplo, de fruta, es súper importante el aporte de vitaminas, quizás ahí incorporar el aporte de vitaminas es importante cuando nosotros queremos dar a conocer la- el aporte que estamos o lo que estamos ofreciendo al consumidor. eh, es sumamente importante esta información cuando queremos transmitir al consumidor lo que nosotros queremos ofrecer, ¿ya? Otro tipo de etiquetado son el etiquetado frontal de advertencia. Acá nosotros en Chile nos regimos con el etiquetado de advertencia frontal, que son estos semáforos negros en donde parten con la letra alto en. Nosotros en Chile tenemos para cuatro componentes críticos, que son azúcares, grasas saturadas, sodio y además el aporte en calorías que nos genera el alimento. Ya nosotros nos regimos con este tipo de sellos y van en la parte frontal porque lo que se busca acá es que nosotros tengamos una información más simple del alimento que nosotros estamos comprando. Por ejemplo, en otros países como Francia, España, Italia, se rigen bajo esta escala Nutri-Score, en donde van evaluando el alimento en base si es más saludable o menos saludable. Ellos tienen allá una discusión constante en el uso de este tipo de etiquetados, porque, por ejemplo, quizás un jamón o una mermelada puede estar entre un nivel D o E por los aportes de calorías, el aporte de grasa, de sodio, azúcar. Sin embargo, son alimentos tradicionales, son alimentos ancestrales de consumo masivo en las familias, en los hogares, son parte de la cultura de los países. Por lo tanto, eh, ahí como colocarlo en una escala como de menos saludable es controversial, sobre todo para los que producen este alimento, así que en estos países se debate mucho sobre el uso de esta escala, ¿ya? Eh, bueno, en otros países igual se ocupan otro tipo de, de etiquetados frontales, como, como este igual que uno de repente se los encuentra acá en Chile, cuando hay países, alimentos que vienen de otros países, en donde se incorpora el porcentaje de ese nutriente, de cómo ese nutriente está aportando en el porcentaje de la necesidad diaria. Es igual, es muy bueno ese tipo de etiquetado, ¿cierto? Y además tenemos estos igual es un tipo de etiquetado de publicidad. Por ejemplo, estos alimentos que tienen estos mensajes, buena fuente de proteína, fuente de omega 3 libre de sodio. Bueno, ahí es súper importante ir evaluando alimento por alimento. Por ejemplo, el jurel por naturaleza es un alimento que tiene un alto contenido de omega 3 como todos los pescados,
que nosotros consumimos son todos muy buenas fuentes de omega 3. Por naturaleza, los peces tienen omega 3 en su composición grasa, ¿ya? Así que en este caso, cuando son jureles, cuando son salmones, por lo general van con este mensaje. Puede ser buena fuente o fuente de omega 3, o en el caso de libre de sodio, hay igual ojo ahí con el tip, con el mensaje, porque a lo mejor se cambió el mineral, a lo mejor ya en cloruro de sodio, a lo mejor se está usando cloruro de potasio, entonces el alimento puede llevar el libre de sodio porque dentro de la formulación no se está usando la sal, esta típica sal con la que se procesan los alimentos. Eh, Alto en fibra, hay alimentos que por naturaleza igual son altos en fibra, como la avena, como la quinoa, y si hacemos alimentos, barras de cereales formuladas con estos tipos de alimentos, podemos etiquetar el alimento alto en fibra, que ahí más adelante vamos a conversar un poquito más de eso, ¿ya? Otros mensajes son los mensajes prohibidos, o sea, nosotros, o restringidos, hay tipos de mensajes que no podemos utilizar, por ejemplo, que previene alguna enfermedad, cura el cáncer, o si es que ahí dice light, igual el light todavía se ocupa harto, pero por ejemplo previene el cáncer o previene algún tipo de enfermedad, nosotros no podemos usar ese mensaje si nosotros no tenemos un respaldo científico y clínico de lo que nosotros estamos etiquetando, rotulando o elaborando. Nosotros sabemos que de pronto todas las bayas, las frutas silvestres tienen altos contenidos en antioxidantes, se caracterizan por eso y si nosotros creamos un jugo alto en antioxidantes podemos decir que es una buena fuente de antioxidantes, pero no por eso podemos decir que ese jugo puede prevenir el cáncer por su aporte en antioxidantes. ¿Ya? Eso es súper claro. Bueno, ahí pueden buscar más información con respecto a eso, qué tipo de estudios se necesitan para poder entregar estos mensajes, que por lo general son estudios largos y necesitan permisos clínicos, por ejemplo, en el caso de los probióticos, para poder nosotros decir que un probiótico o una cepa es probiótica y genera un efecto positivo en nuestro sistema inmune, necesitamos tener certeza de eso y para eso hay que tener a un grupo de personas para poder evaluar si es que el consumo de este probiótico genera algún cambio en su sistema inmune. Entonces es muy importante saber que nosotros no podemos colocar estos mensajes cuando estamos haciendo desarrollo de algún alimento nuevo o estamos viendo algún negocio en relación a alimentos, ¿ya? Otra publicidad que igual está restringida ya hace un par de años, quizás ustedes ya saben, sobre que no se pueden usar dibujos infantiles dentro de alimentos que son de consumo masivo. Por ejemplo, en este caso fue muy controversial este cambio, esto sería hace unos 7 o 10 años atrás, creo, en donde los viejitos pascueros de chocolate que uno compraba en esta época para tener en la Navidad, pasaron a tener esta apariencia y además con los sellos ahí altos bien, generó mucha controversia para los productores de alimentos y sobre todo para los consumidores que apreciaban mucho este tipo de publicidad. Sin embargo, la gente igual lo sigue consumiendo, no pasó nada, siguen estando en vitrina, sin embargo, son menos llamativos para los niños. Así que eso igual hace que haya eh, una disminución en la solicitud de parte de los niños cuando se quieren comprar este tipo de productos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros obtenemos el etiquetado nutricional? ¿Cómo nosotros logramos tener esa lista de parámetros en esa etiqueta? Existen diversos tipos de formas de cómo nosotros podemos obtener un etiquetado. Para ser preciso, tenemos tres formas, dentro de las cuales están los análisis químicos directos. O sea, nosotros hacemos uso de los laboratorios, sobre todo de análisis bromatológicos, en donde nosotros obtenemos estos parámetros, nos entrega un numerito ese equipo. ¿Qué pasa acá? Nosotros por lo general
Nosotros acá en línea, nosotros hacemos etiquetados nutricionales constantemente, la persona nos trae su muestra, nosotros le decimos tiene que ser una muestra lo más representativa de lo que ellos hacen y que ojalá sea su formulación final, con la que ellos ya tienen estandarizado su proceso, nos traen su muestra, la empezamos, la codificamos, en el laboratorio los analistas no saben qué es porque pasan ahí por un proceso de secado, moliendo, entonces ellos, cuando son productos eh, agropecuarios, les llega un polvito, bueno, cuando quizás había alguna mermelada, y ya sabes que es una mermelada, pero por lo general ellos evalúan polvitos porque la muestra por lo general se deshidrata, se muele y llega codificada al laboratorio en donde pasa por una serie de equipos y procedimientos del laboratorio para obtener estos resultados, ¿ya? En los laboratorios por lo general se hace el contenido de proteínas, de grasa, de ceniza, de fibra, de azúcares totales, eh, la, el perfil de ácido graso para poder obtener ácidos grasos saturados, poliinsaturados y monoinsaturados. También podemos hacer análisis de minerales para obtener el sodio, calcio o algún otro mineral de interés, ¿cierto? Eso es una forma de obtener. Si bien nosotros tenemos alta precisión con este tipo de herramientas, nosotros sabemos, es una fotografía del alimento, porque nosotros estamos calculando con precisión la proteína, el lípido, todos estos parámetros, ¿ya? Sin embargo, tiene una desventaja que son un poco costosos y además demoran un poco en ser procesados. Por lo general, un análisis bromatológico o la obtención de un etiquetado son de alrededor de 15 días hábiles, ¿ya? Pero igual son muy solicitados porque es ley, o sea, la persona que produce alimentos, el servicio de salud le va a pedir su etiquetado de los alimentos que produce, ¿ya? Otra forma de obtenerlo es el uso de las bases de datos. Por ejemplo, esto es solamente en el caso de que nosotros hacemos producción de alimentos sin tanta elaboración. Por ejemplo, cuando nuestro negocio es vender lomo, vender carne, o vender papa, o solamente hacemos venta de papas fritas, o frutas, lechugas, hortalizas, sin mayor, sin mayor procesamiento. No, existe una base de datos a nivel mundial eh, que ahí ustedes la pueden encontrar, la Food Data Center. Tenemos la tabla de composición de los alimentos chilenos, creada hace muchos años, liderada por Smith Hebel, muy conocida sobre todo para los que trabajamos en alimentos. Ha sido una herramienta útil cuando uno necesita buscar información de referencia del contenido de alimentos. También hoy en día existen las tablas de composición más actualizadas, como la del INTA que vemos aquí, en donde ellos hacen una compilación de bases de datos, ya sea de alimentos chilenos, de autoridad investigado y uso de datos del Big Data. Entonces, con esto nosotros podemos tener una información, si bien es una base de datos que maneja harta información, no es la fotografía de nuestro alimento, pero sí nos puede servir de referencia, ¿ya? Y después está el cálculo por la receta, sobre todo para estos productos con valor agregado, en donde hacemos la mermelada o alguna barrita de cereal, algún embutido. Nosotros lo que hacemos acá es poder determinar en qué proporción estaba ese ingrediente y después con las tablas anteriores, o esa base de datos que yo les comentaba, nosotros podemos ir calculando la cantidad de proteína que puede tener, que puede aportar cada ingrediente y ahí después se estima el aporte proteico de ese alimento elaborado, ¿ya? Y lo mismo para otros parámetros como grasa, sal, sodio, azúcar, ¿ya? Esto igual es muy utilizado sobre todo para control de calidad, cuando uno quiere estar viendo recetas, cuando quiere hacer ejemplo, este era para un producto X, en donde queríamos que vaya mayor contenido de proteína, entonces teníamos que aumentar ahí cierto ingrediente, ¿cierto? Eh, y esto nos es útil para ir mejorando nuestras recetas también
y además después nos puede permitir lograr un etiquetado. Obviamente esto lo tiene que hacer algún nutricionista o algún ingeniero en alimentos que sepa sobre la estimación de los aportes de macronutrientes, ¿cierto? Esto, bueno, esto se usa también, pero no es ideal. Es nos sirve para hacer desarrollo y mejorar nuestras formulaciones, pero como etiquetado no es tan recomendado, porque cuando, por ejemplo, hacemos mermelada y hay una proporción importante de agua que se va, se concentra más nutrientes, así que es más que nada un estimado. También tenemos otra herramienta que, que nos permite igual obtener etiquetados nutricionales, pero requiere quizás un poco más de trabajo, que es la espectroscopía de infrarrojo, el MIRS, más conocido como MIRS por sus siglas en inglés. Es un método no destructivo, nos permite poder hacer determinación de diferentes componentes de un alimento. ¿Cómo funciona este equipo? Bueno, nosotros aquí la información que yo les presento aquí es para un etiquetado que se realizó nosotros acá en el laboratorio. Se crearon curvas para determinar una información nutricional para un queso champ. ¿Ya? Nosotros acá logramos eh, calibrar este equipo que, sin palabras simples, enseñarle a estimar el contenido de estos parámetros nutricionales de un queso champ. Entonces nosotros a este equipo le registramos alrededor de 100 muestras, en donde a esas 100 muestras nosotros ya le habíamos hecho los análisis previos en el laboratorio y generamos un modelo matemático que nos permite predecir después en nuevos quesos esta lista esta lista de aporte nutricional, ¿ya? Si bien estas curvas están todavía en proceso de mejora, pero nos ha permitido poder tener un control de calidad interno cuando se elabora queso, ¿verdad? Con los colegas investigadores que trabajan en el área de queso, podemos apoyar su desarrollo. Esta es una herramienta un poco más moderna, más sofisticada, sin embargo, eh, entrega valores que nos permitirían tener un control interno en la producción y además de a poquito ir incorporándolo para servicios a la comunidad. Pero esta es una herramienta que está en proceso más de investigación, pero que igual funcionaría eventualmente. ¿Quién puede emitir un etiquetado nutricional? Bueno, laboratorios acreditados, en este caso profesionales del área, como nutricionistas o a profesionales del área química, siguiendo las normas del reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? Eh, bueno, la idea cuando alguien solicita un etiquetado, siempre es bueno entregar el etiquetado y el informe. Bueno, aquí hay un informe, este era un producto en donde la persona quería ver si tenía un aporte de compuestos bioactivos. Entonces se realizó el análisis de polifenoles, de flavonoides, de actividad antioxidante, que pueden ir en el etiquetado nutricional. Sin embargo, como les comenté anteriormente, no pueden tener un mensaje de que sirve para esto o previene esto. Es solamente para que el productor que quería que su producto, que la gente supiera que tenía una muy buena, un aporte en la composición funcional, más allá de que solamente aportar proteína o grasa, ¿cierto? Bueno, entonces el cumplimiento normativo en este informe, nosotros ahí entregamos su informe, esto es así, el rotulado nutricional es obligatorio para la energía, proteína, los carbohidratos, sol, y el etiquetado este más voluntario es que se pueden incluir en esta información de lo que les comenté. O sea, la norma chilena o el reglamento sanitario sí nos permite etiquetar esta información, sin embargo no se puede emitir ninguna frase como previene enfermedades, ¿ya? Eso solamente lo entrega el MINSA. Bueno, recomendaciones prácticas para los productores. Yo a todos les pido que tengan entre una muestra representativa, ojalá lo más parecido o estandaricen su proceso, entonces no tengan que estar haciendo etiquetados cada cierto tiempo porque cambié la receta, que ahora ya no me sale así, lo hago así. Creo que es súper importante
que las personas que van a ser productores de alimentos, la base antes de etiquetar su alimento es estandarizar, saber que así lo voy a hacer siempre con estos ingredientes y si lo mantengo en el tiempo, mi etiquetado siempre me va a funcionar. Ahora, si yo voy a hacer una modificación porque se me acabó este ingrediente o quiero incorporar una nueva receta para vender, ahí cada vez que uno hace este tipo de cambios es importante volver a etiquetar el alimento, porque ahí quizás en este cambio de receta se incorporó un poco más de sodio o los ingredientes, las materias primas contienen otro tipo de aportes, por lo tanto es relevante que esto quede reflejado después en el etiquetado nutricional. ¿Ya? Y bueno, la importancia siempre mantener un registro de elaboración, siempre pesar los ingredientes, cuando se vaya a hacer algún cambio de marca, igual es importante mantenerlo. Entonces, cuando nosotros nos digan, oye, tu alimento tiene un sabor diferente, ya tú ya sabes porque ahí hubo un cambio en la materia prima previa. Bueno, ¿cómo interpretar un etiquetado nutricional? Aquí, bueno, hay diferentes, como les expliqué acá, el etiquetado incorpora diferentes parámetros. Partamos acá con la porción. La porción, bueno, nunca es lo que la gente realmente se come. Yo acá esto lo coloco porque es súper importante calcular bien la porción y ser muy objetivos en definir una porción, porque de repente la porción se utiliza ahí para, para, para decir, oye, este es más saludable que otro, pero claro, la gente ve aquí la porción, ve los numeritos de acá, pero no sabe qué cantidad es la porción. Entonces, por ejemplo, en un paquete de galletas, la porción es una galleta, pero el envase viene con 4 galletitas. Y la gente que se compra el envase se come las 4 galletitas con su café, no se come la galleta. Entonces es súper importante cuando uno va a comprar algo, está en este proceso de poder conocer lo que se está comiendo, es importante identificar la cantidad de porciones que va a tener ese envase. Entonces ahí yo puedo escoger, me conviene más comprar esta galleta, que su aporte por porción o por envase son más nutritivas o aportan menor contenido energético o de grasa o de azúcar, versus. Creo que eso es muy importante cuando a nosotros nos preguntan al momento de definir las porciones por envase, eh, sí, quizás investigar un poco cuál es la cantidad de porciones que se compren o diseñar envases que vengan con el consumo total. O sea, yo este paquete, si voy a hacer paquetitos chiquititos, que ese sea la porción. Si, si quizás la porción puede dividirse en dos, pero eh, que sea una porción fácil de entender. Ya lo mismo con las calorías, porque el tema de la porción, después el cálculo es para todos los restaurantes, ¿ya? Entonces nosotros compramos un producto, uy, sí, mira, este tiene menor aporte calórico por porción, pero en realidad te vas a comer un paquetito porque estamos acostumbrados a comernos las galletas, ¿ya? En este caso, bueno, con el queso nos pasa algo similar. Uno nunca se come solo una lámina de queso, ¿ya? O una sola lámina de jamón. Entonces, quizás ahí ir cambiando las porciones y ir trabajando más en lo que realmente se comen las personas al momento de servirse un alimento. Los nutrientes críticos. ¿Cuáles son los nutrientes críticos al momento de interpretar una etiqueta nutricional? Son el azúcar, grasa saturada y sodio. Y de hecho son los nutrientes críticos que están regidos en la ley 20.606 y que se asocian a mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, obesidad, hipertensión. Entonces son los ingredientes críticos dentro del etiquetado nutricional. Y estos ya tienen límites muy establecidos ya del 2019, en donde se estableció la ley 20.606, en donde los límites para el sodio, ahí nosotros encontramos
para alimentos líquidos y para alimentos sólidos, un aporte de sodio de 400 miligramos, eh, que nos dice ya de un alimento de bajo consumo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nuestro jamoncito y nuestro chanco tienen un alto aporte de sodio, pero eso nosotros lo sabemos porque es parte de la esencia de estos productos. Sin embargo, por eso es muy importante ahí estimar la porción y consumirlos en su justa medida, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos la grasa saturada. Otro hecho importante al momento de interpretar el etiquetado nutricional es que cuando tenemos un contenido de grasa mayor a 4, acá tenemos 27%, eh, la grasa tiene que ser desglosada, tiene que ir con su desglose de esa grasa total. ¿Cuánto es grasa saturada? ¿Cuánto es grasa monoinsaturada? ¿Cuánto es grasa poliinsaturada? Ácidos grasos trans y colesterol. Es muy importante que se desglosen sobre todo en los etiquetados de alimentos que son de origen animal, ¿ya? Eh, ese desglose, bueno, el desglose igual se obtiene, este más específico, estos desgloses se obtienen a través de análisis de laboratorio, ¿ya? Bueno, otra cosa que comentarles es que la energía está expresada en kilocalorías. En Chile tiene que estar expresada en kilocalorías y la proteína y el resto de los macronutrientes están expresados en gramos en 100 gramos, ¿ya? Y el sodio en miligramos. Por ejemplo, ¿cómo uno podría decir, ya, qué alimento es bueno o malo? Nosotros no podemos decir si un alimento es malo o bueno solamente con su etiquetado nutricional. Pero sí, por ejemplo, aprender a identificar que una lata, por ejemplo, de bebida puede contener entre 25 y 35 gramos de azúcar. Eso es sumamente importante que la gente en algún momento pueda ser consciente de que una lata, usted se está incorporando casi media tacita de azúcar directamente a su organismo. Yo creo que este tipo de información es relevante irla enseñando de esa forma. Si usted se toma esa latita, usted es lo mismo que si esté comiendo una taza de azúcar directamente, su cuerpo está ingiriendo esa cantidad de azúcar, por lo tanto su organismo tiene que hacer un doble trabajo para procesar esa lata. Creo que ese tipo de informaciones o presentarlas de esta forma es bueno para personas que no entienden mucho esto, no entienden, por eso la importancia de ir generando etiquetados eh, más fáciles de entender a simple vista, ¿ya? Pero, bueno, eso con los nutrientes críticos, ¿ah? Azúcar, grasas saturadas y sodio. Bueno, en el caso de los quesos, el queso por naturaleza, el queso no tiene azúcar, no se le incorpora azúcar en su formulación y, y estos pocos aportes de estos, estos 0,5 gramos de azúcar están asociados a quizás hay algún aporte de fibra de la leche o algún tipo perdón, de lactosa que tiene la leche por naturaleza. Pero ya después cuando se va elaborando el queso, a medida que pasa el tiempo, ese azúcar se va transformando, así que el queso por naturaleza no tiene azúcares totales. A menos que se le incorpore algún tipo de baya, algún tipo de fruta, el queso en una formulación, ahí sí puede haber un aporte de azúcares totales o de fibra. Eh, otro, otros parámetros que nosotros encontramos en el etiquetado son la proteína y la fibra. A diferencia con los nutrientes críticos, la proteína y la fibra son indicadores de calidad. ¿Qué significa esto? Cuando uno lo ve en el etiquetado y uno busca que ojalá tenga mayor aporte de proteína o mayor aporte de fibra, se habla no hay un límite,
la norma no especifica límites de aporte proteico ni de aportes de fibra. La proteína por naturaleza y la fibra son beneficiosas para la salud y al contrario de los nutrientes críticos, se espera que haya más en el etiquetado. Si bien en Chile nosotros no tenemos una ley que regule sobre los mensajes altos en proteína, alto en fibra, buen aporte o aporte de fibra, las industrias chilenas se basan en el Códex Alimentario, en la FDA o en alguna otra norma europea para poder etiquetar su alimento. Por ejemplo, estos yogures altos en proteína, que dice la norma internacional, es que para que sea una buena fuente de proteína, un alimento tiene que tener sobre un 12% de la energía total, eh, para que se etiquete como fuente de proteína, o alto en proteína cuando sea un 20% mayor a la energía total, ¿ya? Lo mismo para las fibras, ¿ya? Estos mensajes, como les comentaba, no están regulados en Chile, pero sí se pueden usar, sí se pueden colocar en el etiquetado, ¿ya? Bueno, nosotros teníamos ahí con nuestro quesito chanco y nuestro queso serrano, en base a lo que la ley nos dice que regula la composición nutricional de los alimentos, eh, y ahí nos especifica una serie de límites para los alimentos, ya sea líquidos o sólidos. Eh, por ejemplo, para los alimentos sólidos, cuando tenemos un aporte de calorías sobre 275 kilocalorías por 100 gramos, va el etiquetado con tal, alto en calorías en este caso. Cuando el alimento tiene una concentración de sodio sobre los 400 miligramos, también va un sello frontal. 10 gramos de azúcares por 100 gramos, igual, va el sello frontal. Y la grasa saturada, como les comenté anteriormente, cuando está por sobre los 4 gramos por 100 gramos, además de llevar el sello, tiene que estar desglosada, ¿ya? Bueno, para estos dos productos, ¿creen ustedes que tienen que llevar sello? Si los miramos a simple vista, 349, 306 de kilocalorías por 100 gramos. Lo mismo para la grasa total, tenemos 27 gramos, acá tenemos 25 gramos. ¿Qué creen ustedes? Alto en sodio. Bueno, esto va para los dos productos, y quedó este alto en sodio sólido. Pero estos productos tienen que ir con el sello frontal porque sobrepasan los nutrientes críticos en los límites que establece la normativa chilena, ¿ya? ¿Qué pasa con la miel? Bueno, en el caso de la miel es libre de sello, pero ustedes podrían decirme, pero ¿cómo si la miel es pura azúcar? Bueno, en el caso de la miel y otros productos de origen agropecuario, la miel es un alimento ya listo para consumo, pero que nosotros no intervenimos en su proceso. Acá la abejita es la única que produce, toma el néctar, con sus enzimas transforma ese néctar en la miel mediante un proceso de maduración de, de una cantidad de tiempo, y después lo único que nosotros hacemos es extraer los panales y sacarla. Si nosotros no le hacemos nada a esa miel, no le incorporamos agua, no le incorporamos saborizante o algún ingrediente extra, esa miel es un ingrediente natural. Por lo tanto, es libre de sello. La normativa, por ejemplo, para el etiquetado de papas, que uno podría decir que la papa es alta en carbohidratos, en el caso de este tipo de alimentos, no llevan sello porque son ingredientes naturales, ¿ya? Lo mismo para la leche envasada, eh, igual tiene un aporte de grasa,
pero no lleva sello porque es un ingrediente natural, al cual lo único que nosotros hacemos es pasteurizar y envasar. Entonces estos alimentos no llevan sello. Igual hay otra serie de alimentos como las hortalizas o las frutas que, no, que si bien tienen un aporte en, en azúcares, no llevan el sello alto en azúcar, ¿ya? Así que eso con este tipo de alimentos, no todos los alimentos agropecuarios llevan sello. Controversias y desafíos del etiquetado nutricional, como todas las leyes tienen su pro y su contra. Nosotros creemos realmente que los consumidores leen las etiquetas. Bueno, ya existen algunos estudios en donde se evidencia que solo un 30 y un 40% de los consumidores lee la información nutricional. Y además, muchas personas no la entienden. Por eso es talleres en donde se da a conocer las formas de interpretar las etiquetas, ya las encontramos en otra parte porque es sumamente importante cuando una nutricionista o un médico te manda a comer, a tener una dieta más restrictiva en donde necesitas menos sodio, menos aporte de sodio, azúcares. Es importante tener esa información clara y mucha gente no sabe interpretarla y tiene que buscar ayuda para poder entenderla. Así que ahí hay un desafío importante de los profesionales del área a entregar este conocimiento y dar a conocer cómo interpretar estos números, ¿ya? Costo para los pequeños productores, sí, efectivamente hay un costo asociado cuando nosotros sobre todo hacemos etiquetados nutricionales en laboratorio, como les comentaba, los costos son elevados, sobre todo en quizás laboratorios eh, con mayor eh, más reconocidos, los costos aumentan porque hay un costo asociado a hacer un análisis eh, y eso de repente no lo puede pagar el productor. Ahí hay que buscar formas en cómo podemos colaborar con los productores en donde ellos puedan hacer uso de esta herramienta y poder etiquetar su producto. Y bueno, el tema de las porciones igual que relevante, eh, ahí es muy importante un poco sobre la ética del productor, de cómo quiere presentar la información al consumidor y siempre apuntar a hacerlo más transparente. Así que ahí hay un debate importante de cómo nosotros entregamos la información al consumidor y las porciones es un tema. Por último, bueno, el etiquetado nutricional ha avanzado enormemente, pero su impacto depende eh, más allá de solo números y solo cantidades y porciones. Es el comportamiento humano, si de verdad nosotros estamos dispuestos a entender lo que comemos, a informarnos. Creo que la información, la búsqueda de la información objetiva es sumamente importante hoy en día. eh, Apuntar a eso, que las personas se informen, ¿ya? La coherencia regulatoria, la importancia de que los servicios puedan regular, sobre todo las grandes empresas que producen alimentos, eh, porque la idea es buscar este equilibrio entre la salud pública, que es quizá uno de los principales objetivos de este tipo de iniciativas, y con el desarrollo productivo. La idea es que las empresas sigan haciendo sus alimentos, pero en conciencia con lo que el consumidor necesita, y apuntar hacia algo más saludable quizá. Eh, eso les quería comentar hoy día, creo que ya estoy en la hora. Bueno, cualquier cosa me pueden hacer llegar sus consultas, ¿ya? Que estén muy bien